Hola, este es el video correspondiente a la clase del 27 de marzo de 2020 para el curso de los alumnos de la UBA, Comisión 9342. En el día de hoy vamos a analizar la cuestión del proceso de divorcio. Para hacerlo tenemos el siguiente caso. Ramona y Carlos contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 2016. Tienen dos hijos, Rufina y Cipriano. Tienen una casa en Villa del Parque en la que reside la familia. Ramona comienza una relación con su jardinero, de la cual Carlos toma conocimiento tiempo después. Carlos lo consulta a usted, su abogado, sobre las consecuencias jurídicas que tiene la conducta de Ramona. Elabore su asesoramiento. Muy bien, el divorcio en la Argentina siempre fue un divorcio del tipo de los denominados causales. Es decir, para que el juez pueda dictar el divorcio, debían probarse en juicio las causas que llevaban a ese divorcio. Por eso siempre se dijo que el divorcio era siempre de tipo causal. Las partes debían probar ante el juez las causas que llevaban a su divorcio. Así, a su vez, en el código original solo existía lo que se denominó divorcio-sanción, donde había que probar una conducta culpable del otro cónyuge y a los efectos de la prueba de esa conducta culpable, el juez decretaba el divorcio. En la evolución de la cuestión, en la ley 23.515 del año 1987, estableció, además de las causales de divorcio-sanción, una serie de causales que se denominaron divorcio-remedio, donde el juez no examinaba la culpa en el divorcio, sino circunstancias objetivas que se llevaban a que éste se decrete, como podían ser la presentación conjunta o la separación de hechos sin voluntad de unirse. ¿Por qué se decía esto? ¿Por qué se llegó a esto? Porque se entendió que en muchas ocasiones no tenía sentido indagar acerca de las causales culpables y bastaba con la confirmación de determinados hechos, como puede ser no vivir juntos, como causales de ruptura sin necesidad de probar la culpa. Finalmente, el Código Civil y Comercial elimina el divorcio causal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy el divorcio es un divorcio voluntario, es decir, se divorcia aquel que tiene ganas de divorciarse con independencia de las causas que llevaron a la ruptura. Es decir, por el principio general de libertad que nosotros ya hemos estudiado, el matrimonio es como proyecto de vida un proyecto autorreferencial y en su finalización un proceso volitivo, donde le basta a la parte simplemente decir las razones por las cuales quiere, decir que quiere divorciarse sin necesidad que explique las razones por las cuales llega a esa decisión. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el Código Civil y el Código Civil y Comercial? Bueno, en principio se elimina la separación personal, que era un régimen que separaba de cuerpos pero no extinguía el vínculo. Se eliminan las causales de divorcio, como ya adelanté. Se mantiene la declaración judicial del divorcio, o sea, el divorcio sigue siendo una sentencia judicial y no un trámite administrativo, y se eliminan los plazos de espera que había en el código anterior, por lo tanto hoy uno puede casarse hoy y divorciarse en el día de mañana. Muy bien, ¿qué tipo de proceso es el divorcio? Bueno, el código regula dos tipos de peticiones de divorcio. Noten ustedes que digo petición y no demanda de divorcio. ¿Por qué? Porque no es necesario probar nada en esa demanda. Por lo tanto, las partes se limitan a pedirle al juez que decrete el divorcio y la otra parte no puede oponerse a que se dicte dicho divorcio, ¿sí? Puede ser solicitado en petición unilateral o en petición bilateral. ¿Qué sucede si el divorcio se pide en una petición unilateral? Debe contener una propuesta reguladora de los efectos como requisito a dar trámite a la petición. Es decir, quien pide el divorcio tiene derecho a hacerlo, pero debe acompañar de cómo va a resolver las cuestiones conexas con la ruptura, como es los alimentos, el régimen de la responsabilidad parental, el régimen de comunicación con los hijos, la división de los bienes, etc. ¿Sí? Y además debe acompañar la documentación que acredite o que dé lugar a esa petición. Algunos juzgados, formulada esta petición, y sobre todo cuando recién comenzó a andar el Código Civil y Comercial,
con la sola petición decretaban el divorcio. ¿Sí? Luego, prevaleció en doctrina y en jurisprudencia que peticionar el divorcio unilateralmente con la propuesta del convenio regulador debía darse vista a la otra parte del convenio del divorcio, porque la otra parte no puede oponerse, y traslado del convenio regulador, donde la otra parte tiene diversas facultades que vamos a ver en un rato. Finalmente, en general, en los divorcios se le daba vista al Ministerio Público Fiscal. Esto ya no se realiza porque no está el orden público comprometido. Ahora, si hay hijos menores o incapaces o con capacidad restringida, en ese caso se le da intervención al Ministerio Público. ¿Qué sucede con el traslado a la otra parte? ¿Qué posibilidades tiene de actuación el requerido o peticionado? Bueno, en primer lugar puede presentarse y allanarse a la propuesta. En ese caso, el juez corresponderá que dicte el divorcio y homologue la propuesta reguladora. También puede presentarse y acompañar su propia propuesta. En ese caso, el juez debe decretar en primera resolución el divorcio y dar traslado a la otra parte, a la parte peticionante de la otra propuesta, y llamar a una audiencia de conciliación. Si se presenta y no presenta propuesta, el juez debe decretar el divorcio y llamar a una audiencia. A diferencia de la falta de contestación de la demanda, como no hay una obligación legal de expedirse, el no contestar la propuesta de acuerdo no significa aceptar la propuesta que el otro presenta, ¿sí? Y la otra posibilidad es no presentarse, caso en el cual el juez deberá decretar el divorcio y solicitar a la parte peticionante que ocurra por la vía que corresponda a los efectos de resolver las cuestiones relativas al régimen de bienes del matrimonio, al cuidado de los hijos, a los alimentos y demás, ¿sí? Finalmente, la petición bilateral. Se establecen dos opciones: que las partes se presenten bilateralmente y acompañen un acuerdo que resuelva las cuestiones establecidas en el 439, o que cada una de las partes presente su acuerdo en el divorcio, pero cada una su propuesta de resolución de los conflictos conexos. En ese caso, que no estén de acuerdo en la resolución de los conflictos conexos, el juez lo debe llevar a la audiencia a los efectos de tratar de llegar a un acuerdo sobre eso. El desacuerdo en el convenio no impide que se decrete el divorcio vincular. ¿Qué pasa con las cuestiones no acordadas? Bueno, pueden resolverse en la audiencia, y en caso de no resolverse en la audiencia, cada una de las partes deberá ocurrir por la vía que corresponda, es decir, iniciar el juicio de división de la comunidad de gananciales, o iniciar un juicio de derecho de comunicación, o establecer un régimen de alimentos, o una demanda de alimentos contra el otro progenitor a los efectos de resolver las cuestiones conexas. El artículo 439 establece que el convenio regulador debe contener las siguientes cuestiones: atribución de vivienda, distribución de los bienes, compensación económica, ejercicio de la responsabilidad parental, prestación alimentaria hacia los hijos, y el juez puede exigir, antes de homologar, exigir garantías para su cumplimiento. Analizando el caso que nosotros teníamos para resolver, entonces podemos decir que, en primer lugar, la conducta, en este caso de Ramona, de engañar a su marido, no tiene consecuencias jurídicas en el divorcio, porque, como ustedes saben, lo vimos en la clase anterior, no hay deber de fidelidad y no hay divorcio culpable, así que la conducta no tiene consecuencias. Y en cuanto a las preguntas a hacerle a los efectos del convenio regulador o de la propuesta del convenio regulador, habrá que ver si tenían una vivienda común y si es necesario atribuirla, si tenían bienes en común y cómo piensan distribuirlos, si tenían hijos en común, cómo piensan distribuir las funciones de la responsabilidad parental y cómo piensan acordar el régimen de comunicación con los hijos, si se deben o no a una compensación económica, será una cuestión de evaluación del abogado, y así sucesivamente todos los puntos previstos en el artículo 439. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima.